Grabar. Bien. Joaquín, ¿me confirmás si se graba? ¿Sí? Bueno. Lo que vamos a plantear entonces a partir de ahora es lo que ustedes han visto o deberían haber visto del material. Eh, 4 módulos, ¿sí? Es lo que ustedes tenían para ver. De acá van a salir las preguntas teóricas, ¿sí? Así que ustedes me van a ir contando más o menos qué han visto, que sí, que no, pero vamos a hacer hincapié en algunas cosas puntuales, ¿sí? Eh, con respecto a la programación, saber qué vamos a hacer, qué es un algoritmo, ¿sí? La definición de un algoritmo. Esto es algo que siempre se pide o normalmente se pide y que sepan diferenciar qué tiene de diferencia o cuáles son las diferencias entre un algoritmo y un programa. A ver, ¿qué me pueden decir? En orden, si levantan la mano, y le damos lugar para que opinen. Programar no es crear el programa y algoritmo no es el proceso, digamos, para cumplir el objetivo. Bien, es una idea, no está del todo completa. O sea, ¿Quién más? o sea, sé que programar es ejecutar el plan que tiene, o sea, que tiene una computadora, digamos, y lo hace Sí. a través ¿cómo se llama? De un lenguaje de interpretación. Ah, bien, Y ahí va. los algoritmos son pasos que ayudan a resolver un problema. Bien. Ahí ya nombraste una buena diferencia. Uno tiene que tener un lenguaje de programación, un lenguaje, un código específico y el otro simplemente son los pasos. A ver, Ramiro, Reina, te veo con la mano. Sí, sí, profe. Yo creo que acá lo fundamental es que los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación como de la computadora que lo Perfecto, ejecuta, distinto del programa que sí o sí se desarrolla en un software y en un perfecto. dispositivo electrónico o en una computadora. Eso es fundamental. Por sobre todas las cosas, esa es la respuesta concreta que se tiene que dar, ¿sí? Son independientes del código, del lenguaje, de lo que se utilice. La forma en que uno va a plantear una solución queda dicha por un algoritmo. ¿Cómo vamos a resolver un problema? Así, paso a paso. Ese paso a paso es la lógica, es el algoritmo escrito en un pseudocódigo, diagramado con un diagrama de flujo, como sea, pero esa va a ser la lógica. Después escribirla con código, con ciertas sintaxis y demás, va a implementarse a través de un programa. Juan, te veo con la mano también. No, Bosque. bueno, sí, era eso un poco de qué es programar, es el conjunto de instrucciones que le damos a una computadora para resolver un problema y algoritmo sería uno de los pasos que implementamos para programar, se explica bien en metodología el tema de algoritmos. Los algoritmos son los pasos que tienen que ser detallados, en orden, precisos, que implementamos a la hora de resolver el problema en sí o de desarrollar una aplicación, un código. Perfecto. Un- Sí, por sobre todas las cosas, también está Constanza ahí definiendo algo por el chat. Entender que son independientes, un algoritmo y un programa, ¿sí? Son cosas independientes. Pueden existir tranquilamente y después un algoritmo se puede escribir en distintos lenguajes de programación o llegar a sacar de un algoritmo distintos programas y viceversa. O sea que entender eso es importante. Muy bien. Eh, de nuevo, es conceptual el tema, es para que se entienda y son las preguntas que pueden llegar a ser, ¿sí? Del concepto de algoritmo, diga cuáles son las diferencias entre programa y algoritmo y estas cositas que han planteado serían suficientes como para eh, definirlo. Bien, eh, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer algoritmos ahora, ¿sí? Vamos a hacer algoritmos. Eh, Dentro de lo que es los algoritmos y los programas y todo lo que van a ser parte de todo esto, tenemos lo que son variables, constantes, operadores y expresiones. ¿Qué entendieron de todo eso o qué pueden definir?
Si vamos de atrás para adelante, a ver, ¿qué es una expresión? Una anotación con un valor, algo así. ¿Puede ser? Sí, puede tener Sí, valores. ¿Y qué más? son Y partes de Operadores. un... Un Claro, conjunto de valores y operadores. Bien. Y además de valores, ¿qué más? Constantes, Y los valores serían esas constantes, ¿sí? ¿Y qué más? Esto que tenemos acá, las variables. variables. variables, exactamente, ¿sí? O sea, nosotros hablamos de variables, hablamos de constantes, hablamos de operadores, y eso nos va a dar por resultado una expresión. A más B igual a C, no es que estamos escribiendo, sino que estamos haciendo una expresión donde A, B, C, ¿qué pasan a ser? Variables. ¿Sí? Y donde el más y el igual son operadores que tienen distintas implicancias o significados, ¿sí? Uno hace que sume, el otro que asigne, y esos son los operadores. Y las constantes que pueden existir, y también, si todo eso es A más B por pi al cuadrado, y bueno, pi es una constante que es un valor concreto, o x, o la recta es igual a x más 2i, y 2 es un valor constante, y x son variables. Ese tipo de expresiones son típicas de las que vamos a ver en una expresión de programación, ¿sí? Escribiendo código concretamente o lógica, ¿sí? Una expresión de lógica. Sume dos Profe, números. ¿Hicieron ese ejercicio? ¿Hicieron ese ejercicio que decía sume dos números? Sí, El primero de la guía. ¿Cuál número sumaron? ¿Con constante lo hicieron? ¿El 3 más el 8? ¿O lo hicieron con variable? Sume A más B, con siendo A y variables. B números. Y el resultado lo pongo en otra variable. Y eso sería una expresión. Ahora, ¿cómo escribieron esa expresión? Y acá es donde sí quiero que acordemos algunas cosas, porque esto es parte de la lógica de la programación. ¿A más B igual a C o C igual a A más B? C C igual a igual a A más B. da B. igual. Bien, bien. ¿Por qué? Porque lo que está a la derecha designa a la variable de la izquierda. Porque, Porque el operador es de asignación. Entonces, primero bien. resuelve lo que hay a la ¿Y, derecha. y Dice, cuál ah, es el operador? el igual. El Sin igual. igual. Bien, ahí va. Entonces, acá en programación, en lógica, el operador de igualdad no es una igualdad como pregunta, sino una asignación. ¿Estamos? Y siempre se asigna de derecha a izquierda. Ese es correcto lo que están diciendo todos, pero para que se entienda bien, ¿sí? Siempre que hacemos una igualdad, en realidad no estamos preguntando por A es igual a B, sino estamos diciendo que A igual a B quiere decir que ponga en A lo que tiene B, de derecha a izquierda. ¿Estamos? Eso lo veo muchas veces, o para nosotros tiene que ser natural, pero a veces uno si viene del colegio donde la profe de matemática, el profe de matemática nos hizo hacer una expresión matemática, te dice A más B igual a C, y está bien como expresión matemática, pero en programación nosotros lo vamos a tener que escribir como C igual a A más B. ¿De acuerdo con eso? Bien, eso como cosas puntuales. Y cuando tengamos que preguntar por un igual, si A es igual a B, ¿qué vamos a decir? Igual, igual. Muy bien, Valentino. Sí, en programación por lo general se usan el doble igual. El doble igual, 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 en la mayoría de los lenguajes de programación, si yo quiero preguntar A es igual a B, lo tengo que expresar como A igual, igual a B. Entonces eso está haciendo una pregunta y no una asignación de A igual a B. Bien, cosas así las voy tirando en el aire, ¿no es cierto? Porque son cosas que después las vamos a ver cuando hagamos el ejercicio puntualmente, pero para que se vayan entendiendo. Profe, una pregunta. Sí, diga. Con respecto a las expresiones, yo podría decir que las expresiones son una combinación de operadores y operandos, o no está bien dicho operadores y operandos, Sí, está bien. como refiriéndome a operandos obviamente a las variables, constantes. Exactamente, donde los operandos pueden ser variables y o constantes, u Bien, otras expresiones.
Otras expresiones, sí, sí, era para Ujú. saber Ah, eso. Bien. Bien, sí, sí, eso es, por eso se los quise decir de atrás para adelante. Dígame qué es una expresión, para entender que las expresiones están compuestas por operadores y por variables y constantes que definen una expresión. ¿Está? Bien, después tenemos como parte de la programación lo que es el ingreso de datos, lecturas o entrada, y lo que es la salida o los resultados, mostrar la salida y los resultados, ¿sí? Eso, de nuevo, en cualquier lógica de programación siempre hay datos de entradas y hay resultados de salida. ¿Mm? Eh, antes de seguir con esto, por ahí les voy a comentar también esto, que las expresiones, más allá de ser ese tipo de expresiones que nosotros vimos, que son matemáticas o aritméticas, también hay expresiones booleanas, ¿no? Y expresiones lógicas, ¿sí? Como el and, el or, el not, ¿sí? ¿Están con esas también? ¿Las vieron? Sí, sí. ¿Vieron esas? Expresiones Sí. lógicas que se dan con Sí. variables lógicas, con operadores lógicos y hacen expresiones lógicas, ¿sí? Esas expresiones lógicas nosotros las vamos a usar también como parte de nuestra lógica. ¿M? Así que eso también es importante que se entienda. Y expresiones lógicas y también hay relacionales. ¿Cuáles serían las relacionales? El I y el O. No, esas son lógicas. Y, o y not son lógicas. Menor, mayor o igual. sí, la Claro, de mayor que, comparación, menor que, igual que, más, mayor mayor igual. igual. Exactamente, esas son las relacionales. Distinto, bien, exacto. En el apunte están como de comparación, profe, creo. Sí, bueno, esas comparaciones o relacionales, exactamente. Son distintos tipos de expresiones. Pero lo importante es que no se centren solamente en que son expresiones matemáticas, sino que hay expresiones de distinto tipo. Matemáticas, lógicas, relacionales o de comparación, ¿sí? Son expresiones que vamos a usar dentro de lo que son nuestra lógica de programación. Bien, y como lectura de datos o entrada y salida o resultados, lo que vamos a hacer también es simplemente eso, ingresar un dato, más allá del lenguaje o de la presentación que tenga que hacer, será en ciertos códigos o demás, hacer un input o hacer un read o hacer un leer datos, ¿m? Leer A, leer B y después calcular C igual A más B, ¿sí? ¿Me siguieron en la lógica? Leer el dato sería un dato de entrada. Lo vamos a ver también en el diagrama cuando veamos el dibujito, si el paralelogramo que representa una entrada y también el paralelogramo que representa una salida. Las salidas las podemos representar con paralelogramos o también con el dibujito de la página cortada, ¿sí? La página cortada, que representa una salida, y la salida puede ser por pantalla, o una salida impresa de una lógica de estas, pero lo importante es que se entienda que es una salida, y siempre que muestre una salida de resultado de alguna cosa, lo importante es tratar de aclarar qué se muestra, ¿sí? Entonces, si yo digo... A más B y yo digo ingrese A, ingrese B, calcule C igual a A más B y después tendré que decir el resultado de la suma es y mostrar la variable C, que sería el resultado que yo vi. Eso sería una forma lógica de plantear la solución. Es lo que ustedes tienen escrito, lo que han visto en el apunte, pero para que se entienda eso. La probabilidad de escritorio no es ni más ni menos que darle distintos valores de entrada a las distintas variables que yo puse para obtener distintos resultados. Y con eso ir probando. ¿Para qué sirve una prueba de escritorio? Para probar que Ah, lo que hice funciona o no. ¿Mm? Eso ni más ni menos. Para probar que lo que yo pensé como solución funciona o no. Bien, antes de pasarle un código. exactamente. Exactamente, antes de involucrar el código. Eh, programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Y ahí nos vamos a quedar con esto. ¿Qué es la programación estructurada? La programación estructurada es la programación que está basada en estructura. ¿Qué había antes de la programación estructurada? A ver, si alguien sabe, se acuerda, leyó, alguna vez se lo contaron. ¿Qué había antes de la programación estructurada?
Tarjeta perforada, dice. Funcional. No, funcional hay ahora. Secuencial, ahí va, eso sí. Secuencial o programación lineal se llama se decía. Una programación lineal. ¿Qué es secuencial? Línea por línea. No había una forma de hacer más que una línea atrás de otra. Y eso pasó a ser lo que es la primera estructura de una programación estructurada. La primera estructura básica de una programación estructurada es la secuencia, paso a paso. Paso a paso, donde yo digo, eso define un algoritmo, lo que me dijeron más temprano, y decía un algoritmo es una secuencia de pasos que siempre tiene un comienzo, que siempre tiene un fin, que siempre va con una lógica secuencial de arriba hacia abajo, ¿sí? Y que puede tener distintos caminos. Cuando hablo de distintos caminos, ya ahí involucra estructuras condicionales o repetitivas, ¿está? Pero eso es la programación estructurada. Pregunta de parcial. ¿Cuáles son las estructuras? Secuencial, condicional y repetitiva. Correcto. Y dentro de las condicionales, Simples, dobles y múltiples. simples, dobles y múltiples, muy bien. Y dentro de las repetitivas, bueno, acá las tienen. El mientras, el hacer Bien. mientras y el for. Y el desde para, ¿sí? While, do while, do for. Bien. Estas son todas las estructuras y eso es lo que ustedes tienen que saber. Por ahí una pregunta teórica sería eso, por ejemplo, ¿no? Nombre cuáles son las estructuras o diga cuáles son las características de cada una. Haga el Profe, dibujito, qué sé yo, algo de eso puede ser. profe, una consulta. Sí, ¿En el examen va a hacer falta que pongamos los nombres en español o podemos poner los nombres en nada inglés? mismo, da lo mismo. Si me Ah, ponen bien, while o me ponen mientras, vamos a entender lo que está queriendo decir, siempre que haya puesto esto como una estructura repetitiva. Si me lo puso como claro. parte de la secuencial, es decir, no entendió nada, por más que esté en Claro, claro. castellano o en inglés. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. Eh, pero bueno, eso es lo que nosotros vamos a reutilizar o vamos a utilizar para poder hacer programación estructurada. Estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Las secuenciales, las condicionales y las repetitivas. Y dentro de esas, las alternativas que tenemos. Condicional simple, dobles y múltiples, y repetitivas como while, do while y for. ¿Mm? Y a partir de ahí vamos a plantear distintas consignas o distintas premisas que pretendemos que logren ustedes para plantear buenos algoritmos tendiendo a resolver problemas. ¿Mm? Entonces siempre vamos a plantear ese tipo de situación. Eh, bien, modelo, modelo, modelo. Bueno, avancemos un poquito más con esto para que ustedes tengan idea de qué cosas pueden ser. Esto también puede ser, entonces, podría ser, les dije, qué es un algoritmo y sus diferencias, o cuáles son, qué es un algoritmo, concepto y las diferencias con un programa, qué es un programa y nombre de las diferencias. ¿Cuál es la metodología? La metodología de esto no hablamos. ¿Cuál es la metodología que se sigue acá cuando nosotros hacemos análisis o lógica de programación? ¿Cuál es la metodología Empezar, que hemos planteado? empezar, ver la salida Técnica, ¿no? claro. Bien. Eso es una metodología, ¿sí? Una metodología es definir cómo vamos a analizar esto que están poniendo acá en el chat, entrada, proceso, salida. Está bien. Esa sería la metodología. Pero siempre teniendo en cuenta que la secuencia va a ser empezar por ¿me dijeron? La salida. Por la salida. Bien. Luego la entrada y al final el proceso que me va a definir la lógica. O sea, el algoritmo va a estar en el proceso. ¿Cómo se hace? Las entradas van a ser mis variables de entrada y las salidas van a ser mis resultados. Pero yo tengo que empezar sabiendo qué me piden por resultado para saber plantear todo lo demás. Bien, entonces eso también se puede preguntar, cómo es la metodología. ¿Leyeron por ahí dentro de la metodología lo que es el diseño top-down, por ejemplo? En inglés, ahí para que pregunto recién. What is top-down? Que el programa se empiece a ejecutar desde arriba para abajo. Desde arriba para abajo. Bueno, pero ahí está traduciendo básicamente. Hay algo más Yo, que yo entendí otra cosa, profe, que era como desmenuzar un problema grande en pequeños problemas bien, bien. Ahí y va por para ahí. mejor comprensión, para más fácil la modificación y detectar el error más rápido. Exacto, sí, también es eso.
¿sí? La idea, ya lo practicamos, ahora con el ejercicio lo practicamos. La idea es eso, la metodología de hacer un análisis sistémico y top-down consiste en eso. Está bien, de arriba hacia abajo, porque es una secuencia lógica. Cuando hablamos de secuencia acá, ¿cuál sería la secuencia? Siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha por una cuestión lógica de que nosotros, nuestro paradigma nos tiende siempre a leer las cosas así. Si no están numeradas, ¿cómo las leemos? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿ok? Salvo que esté numerada y tenga una numeración que me diga, no, no se lee así 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que tengo el 1, 2, 3 y la lectura la tengo que hacer de acuerdo a la secuencia que me le implican. Pero por lo general es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Eso es parte de la metodología. Pero lo otro es hacer esto que acaba de decir Juan, que decía, ir de lo general a lo particular. Voy a tener un problema. El problema va a ser el todo. Pero si yo ese todo lo puedo desmenuzar por partes e ir resolviendo por partes, voy a decir, he podido resolver parte por parte y eso también me va a permitir hacer buenas lógicas, ¿sí? O es una buena metodología para aplicar para nuestra solución, en nuestras soluciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también puede ser parte de una pregunta teórica, es decir, ¿cuál es la metodología que usamos? ¿Mm? Y hablar algo de esto, de la entrada, del proceso y la salida, por dónde empezamos, por dónde seguimos, qué quiere decir hacerlo por parte o hacerlo top-down, ¿sí? De lo general a lo particular. Y bien, después hablar de esto de expresiones y operadores, que algo de esto dijimos, y hablar de cuáles son las estructuras. Y otra cosa más que pueden preguntar es decir, dígame qué son los contadores, acumuladores, las banderas, y marca algunas diferencias entre ellos. Entonces, acá viene la pregunta. Si eso es una pregunta de parcial, dígame, ¿qué es un contador? Una variable que aumenta en un valor no constante, digamos. Una variable que aumenta con un valor Constante. 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 El contador Constante. cuenta y siempre lleva la misma cuenta, ¿sí? El acumulador no es constante. La diferencia con un acumulador, que es también una variable, también acumula, pero no necesariamente la misma cantidad, entonces no es constante. Un contador siempre va a tener un paso incremental fijo, se dice, o constante. El paso incremental siempre por lo general uno lleva una cuenta y dice 1, 2, 3, 4, 5, pero lo podremos hacer de a par y decir 2, 4, 6, 8, 10. También lo hace un contador con un incremento constante. ¿Está bien? También lo podemos hacer regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, hacer una cuenta regresiva. ¿Cuál sería el incremento ahí? En decremento. Decremento o un incremento Negativo. negativo, un menos uno, Incremento claro. negativo. Exactamente, exactamente. Pero siempre constante, menos uno. ¿Te dan cuenta? Bien, entonces esas son diferencias que tenemos que definir. Pero tanto los contadores como los acumuladores y las banderas son todas variables que van a variar casualmente. La diferencia es cómo varían cada uno. El contador varía siempre con un paso constante o fijo, el acumulador varía con un paso incremental variable y las banderas varían porque la bandera normalmente se utiliza como una bandera, como una señal, como un indicador, que lo que tiene que hacer es cambiar, ¿sí? Esa bandera hasta puede ser booleana, es decir, está verdadero y después pasa falso, está en cero y después pasa uno, y ya es una bandera que me indica algo. Por eso también se lo llama un indicador o una señal, ¿está? Pero son todas variables y tienen algo en común, tienen algo en común. A ver si alguien se atreve a decir qué cosas tienen en común todas estas variables, cómo deben operarse. Y nos dan información de una parte del proceso. Bien, S- Se, qué cosas tenemos que hacer con esas variables que se usan dentro de necesariamente bucles. se usan dentro de bucles también, ¿sí? Porque, a ver, si fuera una secuencia, ¿cuánto voy a contar? Una sola vez. La secuencia se usa, perdón, el contador se usa si hay una repetición para contar varios, ¿cierto? El acumulador se usa si hay, para acumular varios. ¿Mm? Se almacena, necesitamos ir cambiando su valor a lo largo del proceso, siempre hay que hacerlo en unas repeticiones. Ahí viene, ahí va saliendo. Deben ser inicializadas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ya lo Que hacemos. tiene que empezar con un valor sí o sí. Claro,
son variables que sí o sí necesitan ser inicializadas, porque yo voy a necesitar confiar en una cuenta, y si yo no sé desde dónde arranco la cuenta, en el caso que yo les propuse recién, si yo arranco de cero, puedo ir incrementando uno, 2, 3, 4, pero si arranco de 10 y decremento y hago 9, 8, 7, 6, ¿sí? Entonces tengo que definir siempre un valor inicial, ¿está? Y siempre tiene que haber un incremento, positivo, negativo, como sea, fijo o no, pero siempre se tiene que incrementar. ¿Estamos? ¿Y esos incrementos dónde se van a dar? Lo dijeron recién por ahí. En las En iteraciones. las iteraciones, en un ciclo, ¿sí? En un ciclo, porque si no tengo una repetición, ¿qué voy a contar? Hasta uno. Si no tengo ninguna repetición, voy a contar hasta uno. El tema es que puedo tener repeticiones, entonces en esas repeticiones necesitaría saber cuántos hay o cuánto hay, o si pasó o no pasó por acá y activar una bandera. Entonces, por eso está de la mano de las repetitivas estas variables que son contadores, acumuladores y banderas. ¿Sí? Ahora que hagamos el ejercicio, lo vamos a repasar, pero bueno, son cositas a nivel conceptual que deberían saber, ¿sí? ¿Qué es una bandera? ¿Qué es un contador? ¿Qué es un acumulador? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué cosas deben hacer? Siempre hay que inicializarlas, siempre hay que incrementarlas. El contador siempre tiene que estar incrementado constante y el acumulador puede ir variando. ¿Mm? No es lo mismo de decir, por ejemplo, cuántos empleados cobran el sueldo, ¿sí? Es decir, ¿cuántos empleados cobran el sueldo? 50 empleados. Y yo los conté de a uno. Y decir, ¿cuánto es el sueldo de los 50 empleados? Y ahí tengo que ir contando, no de a uno. Porque ahí cada empleado cobra distinto, entonces yo tengo que ir acumulando los importes de los empleados que han ido cobrando, que van a ser distintos, no todos van a cobrar lo mismo. ¿Está? Y a partir de ahí, de lo que son contadores, acumuladores y demás, van a devenir algunas otras cuestiones lógicas, como son los promedios, los porcentajes, los mayores o los máximos y los mínimos. ¿Está bien? De los contadores y los acumuladores. Eh, ¿Qué es lo que va a ser un promedio? ¿Qué va a ser un promedio? La suma de las variables o de las cantidades de cosas que haya dividido el total. ¿Y qué sería el total? Un contador. Sí. Un contador. Divido la cantidad de variables. Exactamente. Entonces, y si me lo dan en estos términos, ¿qué sería? Un acumulador dividido por la cantidad de Ahí variables está. contadas. Un acumulador sobre un contador. Ahí también lo tiraron en el chat, ¿sí? Entonces eso es ahí. ¿Mm? Siempre que voy a tener un promedio va a ser un acumulador que me acumuló, me sumó todo. También se llaman sumadores, totalizadores, acumuladores, porque suman, acumulan, totalizan sobre la cantidad que había. ¿Mm? Entonces siempre va a ser el resultado de un acumulador sobre un contador, me va a dar un promedio. ¿Y un porcentaje? ¿Cómo será un porcentaje? Estamos hablando en el aire, ¿no? Todo conceptual. Después lo vemos en un ejemplo. Regla de ¿Sería tres. trading? ¿Un ¿Saben Sí, lo que es contador? usar las regla de tres. tres, Yo che? usé banderas, acumuladores y contadores para hacer un porcentaje. Contador sobre contador. Bien, sí. Contador sobre contador. Está bien, puede ser. Por 100 para dar, sí. Regla de tres simple, sí. Puede ser regla de tres simple. Pero cuando uno hace regla de tres simple, termina haciendo algo como lo que puso ahí un contador sobre un contador por algo, ¿sí? Siempre la regla de tres te da eso, una división y una multiplicación. Entonces, ¿qué se hace cuando uno calcula un porcentaje? ¿Qué es un porcentaje? Es la parte del todo de lo que yo quiero conocer, una parte del todo. ¿Mm? ¿Cuál es el porcentaje de varones versus el total de varones y mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de inscriptos que aprobaron sobre el total que rindieron? ¿Mm? Entonces, es la parte que rindió bien sobre el total. O quiero saber cuál es lo que desaprobaron. Es la parte que rindió mal sobre el total. ¿Está bien? Y para llevarlo porcentual es por 100. Entonces, ¿cómo sé la cantidad que hay de uno y de otro? Contando. Entonces, siempre va a ser un contador, exactamente como pusieron ahí.
Un contador sobre otro contador por 100. Un contador parcial, que me va a definir la parte que yo quiero saber, sobre un contador total, que es lo que yo estoy midiendo o evaluando, por 100. ¿Sí? Entonces, un porcentaje va a ser un contador parcial sobre un contador total por 100. Eso va a ser el resultado siempre de un porcentual. Que lo pueden deducir por regla de tres, lo pueden hacer como ustedes quieran. Esto es lógica. Acá nadie va a imponer nada, uno lo tiene que saber deducir. ¿Estamos? Cada uno lo piensa, lo analiza y lo resuelve como se le ocurre y no va a estar mal mientras resuelva. ¿Mm? Mientras resuelva el problema. Bien, a modo de conceptual, digamos, eso sería lo que entraría en el parcial y también podría decir, como les dije, eso, defina qué es lo que es un contador, un acumulador, una bandera y diga las diferencias entre ellas y no mucho más, ¿sí? Entonces, bueno, de acá salen las preguntas teóricas. Por supuesto, el material está todo acá, son 80 páginas que tienen con los ejemplos y todo de qué se ha dado. Eh, pero no van a hacer otra cosa que un 3 o 4 preguntitas de ahí y nada más. ¿Estamos? Bien, yo por ahí lo dejaría si por ahí no se compliquen tanto tampoco con esto, porque simplemente como les decía, simplemente un repaso, una generalidad, media horita que dijimos nos tomamos como para esto, para que se entienda, para que lo vean y ver si realmente se han puesto, lo han leído, lo han entendido, si hay alguna consulta puntual, la revisamos y si no, ahora la vemos haciendo ejercicio, haciendo algo puntual, haciendo algo de lo que ustedes tienen. Eh, ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Han visto algo de esto? ¿No les asusta lo que estamos hablando? Un poco nomás. Un poco nomás. Y el Profe, miedo, una preguntita. el miedo se saca estudiando, así que si les está asustando un poco es porque les falta seguir leyendo. Así se sale el miedo. No hay chance. ¿Mm? El miedo se acaba cuando uno sabe todo y no tiene ninguna duda de nada. No, no, Profe, bueno, les vuelvo a decir, son 3 o 4 preguntitas, yo voy a mostrar el parcial, no era no son tan locas las preguntas, pero son de ese tipo, como yo les digo, y no salen de otro lado más que lo que tienen acá, ¿sí? No hay preguntas de otro lado, ni mucho menos. Es de lo que está acá, porque es lo que necesitamos que entiendan y comprendan para después poder hacer los ejercicios. En los ejercicios, ahora me paso a la guía, que también es la que han visto ustedes que tienen ahí un montón de problemas, pero de estos de lo más sencillo, ¿no? De sumar dos números, así paso a paso, después de hacer una secuencial, de hacer una condicional, ¿sí? Simple, doble. Eh, el de la nafta, hagamos, dice. Bueno, profe, sí, digan. no, que te quería preguntar, por ejemplo, en algoritmos, por ejemplo, pueden ser que nos puede llegar a preguntar, por ejemplo, las características, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la finitud, el orden, el detalle, todo eso, como Sí, pero explayas. eso yo lo tomaría como parte del concepto de algoritmo. Si se acuerdan, pongan, por supuesto, todo lo que Bien, sepan de eso. bien, ¿Mm? Todo bien, lo que bien. sepan de eso lo ponen. Dice, define un algoritmo. Secuencia de paso, finita, contiene siempre un principio, un fin, ordenada. Finita porque no puede haber un algoritmo infinito e indefinido, ¿no? Eso no puede ser. Y bueno, que tiene exactitud, que tiene comprobación, que tiene todo lo que se acuerden de eso sirve para soportar la definición, pero mínimamente los conceptos que de nuevo, tiene que hacerlos con sus palabras, tampoco tiene que ser de memoria ni copiar y pegar del texto así con punto y coma, ¿no? ¿Está? Bien, y ahí me están tirando a algunos casos que se les ha complicado. 423 el de la nafta, ese ejercicio tipo parcial. Sí, ahí vamos. Yo le estoy pasando por todo esto por decir, miren, si han practicado desde lo más pavo, lo más tonto, lo más sencillo, que parece hasta tonto,
Pero bueno, uno se tiene que poner a hacer para hacer la práctica, ¿no? De cómo se escribe, cómo hay que dibujarlo y demás. Hacerlo con condicionales simples, dobles, múltiples y repetitivas. Nosotros vamos a hacer algoritmos del tipo, con repetitivas seguros, ¿sí? Seguros con repetitivas. Eh, También vamos a usar, las repetitivas que vamos a usar por lo general siempre son un mientras o while y un for o desde para. Y el hacer mientras o do while normalmente lo usamos para hacer validaciones de datos. Eso ya lo vemos cómo lo aplicamos, pero también lo usamos para hacer tipo de validaciones. Y los casos de estudio estos que tienen acá, que son el 423, 424, son los casos típicos que son del orden del parcial. ¿Sí? Eh, Vamos a verlo. Vamos a ver ese. A ver. eh, es el de los nafta y los surtidores. Bien. Bueno, acá lo primero que tenemos que entender es eh, de qué se trata o cómo lo han entendido ustedes para ver cómo lo encaran a esto, ¿no? ¿Sí? Cómo lo interpretan. Eh, a ver, ¿quién se atreve a decir? ¿Quién lo hizo? ¿Y el otro cuál Yo es? lo hice, pero se me complicó la parte de Los títulos. eh, la, los surtidores, el número de surtidor que menos nafta vendió. Ese fue el Bien. que no pude resolver. Bien, eso es porque está planteando cuál es el mayor o el menor, un máximo o un mínimo, ¿sí? Bien, bueno, pensemos en esto. Lo primero que tenemos que empezar son, y fíjense que por lo general los programas, los problemas que nosotros planteamos, siempre se lo damos con esa mecánica, ¿no? Primero la salida, después las entradas, para que después ustedes piensen en la solución de cómo se implementa, ¿ok? Esto tiene la misma metodología, la misma mecánica de ese tipo de cosas. Pero bien. Acá esto debería pensarlo o cómo lo han interpretado ustedes puede llegar a complicarse. Por ejemplo, lo que plantea Juan ahí, un switch con acumuladores, dice ahí. Bien, eh, dice una estación de servicio tiene 10 surtidores y necesita gestionar el consumo de combustible en una jornada. ¿Tá? Las salidas que hay que mostrar son el total de litros consumidos por tipo de combustible, ¿sí? ¿Qué se entiende acá? A ver qué entendieron acá. ¿Qué me piden acá como salida? La cantidad y el tipo de... Hay que acumular los tipos de combustibles. Acumular, sí. ¿Y es un acumulador? No, son tres distintas, exactamente, son tres, Distintas. porque es por tipo. Y los tipos son uno, dos y tres. Nafta, común, especial y gasoil. ¿Está bien? Entonces son tres acumuladores que vamos a tener que implementar acá porque me dice por tipo de combustible el total de litros. Entonces si es un total es un acumulador que tengo que ir totalizando, pero por litro, por tipo. Bueno, esto es empezar a hacer por partes, ¿sí? Entonces si yo planteo hacer esto por partes, si yo resuelvo esta parte, después veo cómo resuelvo esta otra parte. Mostrar el número de surtido que menos combustible me vendió. Bien. Eh, eh, lo, lo, lo dejo para después. Planteemos esto. Mostrar el promedio de litro de combustible vendido en la jornada. ¿Qué sería eso? Promedio de litro. Acumulador sobre contador. Dijimos, acumulador sobre contador. ¿Este va a ser uno solo? ¿Un solo acumulador y un solo contador? Sí, porque no pide por tipo. Entonces, total de todos. Es más, si yo tenía acumulado todos por tipo, ese acumulador podría ser la suma de los tres tipos estos. Y ese sería el acumulador general para sacar el promedio. ¿En función de qué? ¿Cuál sería el contador? ¿Qué voy a contar? La cantidad de Combustibles. interacciones Cantidad de y la cantidad surtidores. de vendidos, de litros vendidos. La cantidad de registros vendidos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién hizo otra En cosa? ¿Quién lo pensó? litros, El promedio de litros de combustible, no de registros.
cantidad de litros. Claro, Cantidad porque de ya lo que se ventas, ingresa dice. es lo que ya está vendido, entonces sería de litros en general, o sea, Claro, promedio de los litros. la cantidad de litros, me va a decir, yo en una venta vendí 50 litros, en otra venta vendí 100 litros, en otra venta vendí 2 litros, eso va a ser mi acumulador de litros, ¿está bien? Pero yo Habla después tengo que por, saber en habla por cuántas ventas jornada, los ¿no? hice. Litros, Claro. Habla por, alargar por, Dividido los combustibles, ¿no es? ¿cómo? Dividido la cantidad de combustible, O sea, de ustedes me dicen ventas. dividido ah, 3, No, dividido la cantidad de ventas sería. claro, la cantidad de ventas. ¿Y qué serían las cantidades de ventas? Porque por ahí me gustó lo que dijo Poletti, dijo registros. Cada registro sería una venta. Cada vehículo que ingresó a cargar sería una venta. Cada iteración que ingresó sería una venta. ¿Me van siguiendo eso? Sí. ¿Ah? Bien, porque de acuerdo a eso es que va a cambiar esta de acá. ¿Cuál sería el surtidor que menos combustible vendió? El que tenga menos registro. ¿El que tenga menos registro o el que vendió menos combustible? Y que vendió Menos menos Los litros. litros. litros, Menos claro. litros. Claro, el que tuvo la venta con menos combustible, resulta que fue un pibe a cargar 1 litro de nafta para cargar la moto guadaña y cortar el pasto, no a cargarle el tanque lleno a una camioneta. ¿Me siguen? Entonces, ese es el que yo quiero saber. ¿Quién fue el que menos vendió, el que cargó ese litro de combustible para la moto guadaña? ¿Y qué cargo? ¿En qué surtidor lo cargo? En el surtidor número 8 de los 10 surtidores que yo tenía. ¿Por qué? Porque acá yo tengo el número de surtidor que hace la venta, la cantidad de litros que tiene la venta y qué tipo de combustible le vendí. Y esto va a ser una entrada de datos. La entrada de datos, que son los datos que yo tengo, son el número de surtidor que despacha, la cantidad de litros que despacha y qué tipo de combustible está despachando. Entonces, yo voy a querer entender eso, que la venta más chica, exactamente, que la venta más chica, que la menor cantidad de combustible, que es lo que tengo que entender yo como consigna, la menor cantidad de combustible la vendió un surtidor número tal que la cantidad de litros fue tanta y que fue de tipo 1, 2 o 3. ¿Cómo lo ven ahí? Entonces ya quien me había dicho que va a ser un switch entre 10 surtidores no cabe acá, porque si no sería una complicación distinta. Sería de todos los surtidores, la suma de todos los surtidores en el día, cuál fue el surtidor que menos litro vendió. Pero ahí tendría que ir sumando y saber, después comparar entre los 10 surtidores, cuál de esos 10 fue el que menos litro vendió. Y no me interesa saber cuál es el de los 10 surtidores que menos vendió, sino cuál fue la venta, ¿sí? El combustible, la venta, el registro de venta que menos combustible despachó. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Les cambió el problema? Sí. Sí, Se mucho más achi- sencillo de lo se que lo achicó el planteamos nosotros. Profe, problema. ¿Y qué pasó profe, entonces? disculpe. ¿Por qué fallaron? ¿Qué es lo que no entendieron? Nosotros como lo hicimos por todos los surtidores. O sea, el que Ajá, menos vendió, por ejemplo, si uno vendió cero, es el que tendría que haber salido. claro. Nosotros lo enganchamos por ese. O sea, el que no haya vendido, pero es la cantidad que haya vendido menos. El surtidor que haya tenido el menor despacho, Claro, pero exactamente. si no vendió nunca y otro vendió cinco, te tenían que quedar con el que No, vendió pero cinco. quiere decir que eso no tuvo venta, ese surtidor. A ver, ponele que el surtidor Claro, número nosotros nos quedamos 8, con el cero, con el que vendió claro, cero. ese Y no ahí, y despachó ahí entra el nada. switch, todas esas cosas, tienen que ver cuánto vende cada sortidor, todo eso. Bien. Bueno, entonces quiero que me conteste la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema acá? Mala interpretación nuestra. Exactamente. No se entendió bien la consigna, no se interpretó. Pero profe, este es ambigua, me dijeron por ahí, no es punta. Bueno, sí, puede ser, está bien. Tengan en cuenta que es un problema que se plantea en un párrafo que tiene 2, 4, 10 líneas y que ahí estamos planteando un problema. Si no se entiende bien es porque ustedes nunca han sido playeros de una estación de servicio. El tema es que justamente ese ejercicio es medio raro porque dice mostrar el número de surtidor.
Y ¿Sí? como está el playero, vos tenés surtidor uno, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero bueno, pero te vuelvo a decir, ¿vos fuiste playero de una estación de servicio? No, pero No. lo veo ¿Cargaste el alguna vez player. combustible? Claro, a eso es lo que ¿Te voy. fijaste en qué número de surtidor cargaste el combustible? ¿Te fijaste Eh, cuántos litros te entraron cada vez que cargaste combustible? Porque bueno, esto depende de cómo uno analiza el problema. ¿Se acuerdan esto de la metodología, de cómo es el análisis del problema? Porque ahí es donde está lo que después vamos a poder plantear una solución. Si no entendemos el problema, la solución puede ser distinta seguramente. Y eso es lo que nos está pasando. O sea que, a ver, no está ni bien, no está ni mal. Ya les dije, acá no vamos a desechar ninguna opción, pero me están dando la solución de otro problema, no de este. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué hacemos si esto pasa en el parcial? ¿Qué hacemos si esto pasa en el parcial? Preguntamos. Tal cual. Levantan la mano y preguntan. Profe, a ver, no me queda clara la consigna. ¿Qué es lo que necesito saber? No se entiende bien. Por ahí, a lo mejor puede ser una expresión nuestra, como les digo, está planteado en un párrafo donde uno trata de ser lo más claro posible para que ustedes lo entiendan, pero a lo mejor lo que a uno le parece tan obvio, para otra gente no es tan obvia la situación, entonces decir, no, no, no lo entiende. Bueno, lo aclaremos, ¿sí? Porque es lo que necesitamos que sepan entender para poder plantear una solución. Si no, la solución va a ser seguramente algo que no está bien. ¿Está? Eh, claro, no, es que dice, la estación de servicio por ahí, si no le hubiéramos puesto que tenía 10 surtidores, no, no pasaba nada, porque no sabemos, puede haber 2 surtidores o 3 surtidores. Y lo mismo han despachado un montón de tickets en el día, de ventas, de registros. ¿Sí? Y yo decía, bueno, de todos los tickets que hicieron, ¿cuál fue el que menos combustible vendió? No, ni siquiera cuál fue el más barato, o sea, el que menos plata, sino que eh, el que menos combustible vendió. ¿Lo ven ahora? ¿Lo entienden? ¿Lo están pensando? Porque en función de eso, la situación va a ser fácil de resolver. ¿Mm? Fácil de resolver. Bueno, y la última consigna que pedía que era mostrar por pantalla validación de que no se puede ingresar otro dato que no sea un 1, un 2, un 3, porque qué sé yo, acá no se vende queroseno, se vende nafta común, super o gasoil, nada más. No hay biodiesel, ni hay queroseno. Entonces, yo tengo que validar que cuando yo elija qué combustible vendió, el usuario tenga la posibilidad de ingresar esos 3 valores y no otros. Eso es una validación que se hace con un hacer mientras o un do while. Ahora lo hacemos. ¿Bien? Profe, Sí, ¿por qué no se podría hacer con el switch ahí? O por ejemplo, dentro sí, de sí se puede. cada tipo de combustible, yo Sí, voy poniendo el acumulador de lo que voy claro, vendiendo y después puedo tener un total también que claro. sume las distintas ventas. Exactamente, pero tendría que haber buscado 10 acumuladores para sumar lo que vendieron los 10 surtidores. Y después de que terminás de hacer todas las ventas del día, pasar a hacer otro ciclo para ver cuál de esos 10 es el que vendió más o menos. Por el tipo de combustible no se puede hacer uno, 2 y 3, por ejemplo. No, o piden en alguna parte Pero te el dicen qué surtidor. número de surtidor lo hicieron. Listo, listo. Ahí está, entra el surtidor. ¿Me seguí? O Ahí sea, está. pasan a ser 2 problemas distintos. Por un lado, saber cuánto vendió cada surtidor y después de todo eso, cuál fue el que menos vendió. Y ya es el otro problema. ¿Se Sí, entiende? me salté la parte del surtidor. Por eso les digo que es una cuestión de interpretación, no, no está mal ni bien, pero bueno, lo que cambia es el problema en realidad. No cambia, la solución va a cambiar, pero porque se entiende que es otro el problema, no este. ¿Sí? Si usted dice, no, yo quiero saber si lo podremos haber escrito de otra manera. A ver, mostrar el ticket que facturó menos combustible, por decirlo de alguna manera. A lo mejor ahí les queda más claro lo que se pedía. Y dentro de ese ticket que me digan cuál fue el número de surtidor y qué combustible se vendió menos. ¿Sí? Sí, adelante, Vicente.
Sí, ¿se me escucha, profe? Sí, sí. Sí, claro, yo me recompliqué porque lo que había hecho es hacer el switch ese con los 10 surtidores, porque como la consigna dice mostrar el número de surtidor que menos combustible vendió, yo iba haciendo acumuladores para después compararlos. Si se hubiera Sí, entendido mostrar el número de surtidor que hizo la menor venta, sí, es más fácil guardar claro, el dato. Digo. totalmente. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, de nuevo, es una cuestión de interpretación. Pregunte si no entienden el caso. Es parte de la evaluación, es parte de lo que uno pretende, darle las cosas que ustedes entiendan, porque empezamos con esto que les dije recién acá. Se empieza por ver desde la metodología, ¿sí? ¿Qué se entiende? ¿Qué es lo que hay que plantear primero? ¿Se entiende lo que me piden? ¿Se entiende la salida? De acuerdo a lo que me piden, ¿tengo datos de entrada para conseguirlo? Porque si no le hubiera dado el número de surtidor, capaz que no iban a saber decir nunca qué número de surtidor. Entonces, todo esto viene de la mano de haber hecho el análisis suficiente y demás. ¿Está? Y como esto también lo tienen acá, mira, como caso de estudio, el modelo que está acá en la parte teórica, ¿sí? Atiende a esto, ni más ni menos. El alumno que sacó el mejor promedio, ¿está bien? Es implementar esta solución, ¿sí? Implementar esta solución. ¿Quién vendió menos? Pregunto. ¿Cómo se hace interpretaron esta solución de buscar un máximo o un mínimo dentro de una serie de valores? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo funciona? ¿No lo Se entendieron esto? reemplaza. A ver, si la lógica dice acá, Profe, yo sí, entendí algo. sí, Eh, Usa una bandera para la primera vuelta y guarda el primer dato y después lo claro, va comparando con los otros casos. tal cual, listo, eso es todo. Acá dice, definimos una variable que la vamos a inicializar con el primer valor. ¿Por qué con el primer valor? Porque si yo estoy buscando un máximo o un mínimo, ¿cuál es el máximo o el mínimo la primera vez? Ese, el primero que tengo. Y al resto lo tengo que comparar contra ese. ¿Sí? Entonces, si yo elijo mi primer valor como un valor de comparación, lo guardo en una variable comparadora y contra esa variable voy preguntando a los otros, che, ¿hay otra que supera o que vendió más que esto o menos que esto? Y cambio el valor si hay alguien que lo superó o no, y si no, me quedo con eso. Quizá el primero fue el mayor de todos o el menor de todos, o quizá el último termina siendo el mayor de todos o el menor de todos. La lógica es siempre la misma. Tomar el primero, activar una bandera, que sería esa variable que vamos a inicializar con el primer valor, y una vez que tengamos ese primer valor, a los otros los comparamos. Fíjense acá. ¿Cuál es el que hizo el mejor promedio? No sé, la variable está en cero. Bueno, mi mayor promedio es este, el primero. ¿Cómo sé que es el primero? Porque yo arranqué con una variable en cero. ¿Dónde está en cero? Está inicializada en cero. Entonces, la primera vez, ¿cuánto vale? Cero. Si es cero es la primera vez. ¿Y qué hago yo con una bandera para que no sea nunca más cero? Le doy otro valor. Y eso hace que esta lógica, por esta rama de la condicional, se ejecute cuando, Cada cuando, vez que el número sea mayor. no, solo Solo la la primera primera vez. vez. Solo la primera vez. O sea, esta parte se va a ejecutar solo la primera vez. ¿Cuándo? Cuando fue cero. Y si no es cero, y bueno, lo otro lo tengo que comparar. Entonces acá estaré comparando el segundo con el primero. Si cambia, lo cambio. Y si no, me quedo con el primero. Y si vuelve a cambiar, lo sigo comparando. Pero esto lo hice una sola vez, diciendo así, a lo guapo, de pecho. El primero siempre es el primero. Y a los otros los voy a comparar, pero el primero lo pongo porque sí. ¿Sí? Ese es mi valor de comparación. Entonces, para que sea la primera y por única vez, yo digo, tengo una variable y esto es una bandera, una señal, un indicador que digo, lo pongo en cero, por ejemplo, y luego lo paso a uno. ¿Cuándo va a ser cero? Nunca más.
porque todas las otras veces va a ser uno, entonces va a venir por este lado. La primera vez se ejecuta esta parte de la lógica y todas las otras veces se va a ejecutar esta parte de la lógica. En esta parte veremos si hay alguno que está mejor que el otro, supera o es mayor, en este caso está buscando el mayor promedio. Si hay un promedio mayor que el que yo tenía guardado, lo cambio y si no, me quedo con el mayor que era el que tenía de antes. En el caso de los combustibles, ¿qué voy a buscar? Un menor. Entonces guardo mi primero y pregunto si es menor que el otro, lo cambio. Y si no es menor, me sigo quedando con el que tenía al principio. Hasta que llegue a una venta menor a la que yo hice. ¿Se entiende? Es parte de la lógica, o sea, no inventamos nada, es parte de lo que tendrían que haber practicado o entendido. Por eso ahora lo hacemos como ejercicio. eh, se los dejo a esto que vieron acá, con esta consigna que ya cambia, ¿sí? Ya cambia. Lo único que tendré que decir acá para este caso, que no me lo dijeron porque es algo que normalmente lo hacemos al principio, es decir, ¿qué ciclo voy a implementar para esta solución? ¿Qué ciclo implementaron? ¿Cuántas ventas se hicieron acá? Ciclo mientras. While. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas ventas se van a hacer durante el Bien. día. No sabemos cuántas ventas va a haber en el día, pero dice, cuando usted ingrese un surtidor con número cero, ¿sí? Quiere decir que ahí se terminó el día. Listo. Entonces la condición de ciclo no es una condición. Y eso también cambia con haber dicho esto que decir, no era que iban a hacer 10 ventas, una por cada surtidor, sino que iban a hacer un montón de ventas hasta que venga un surtidor con número cero que no existe y ese va a ser mi condición de corte. ¿Está bien? El otro problema que tienen a continuación, que me decían por ahí también, es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia acá? Que se sabe la cantidad de alumnos. En total son 230 alumnos que hay que evaluar de qué títulos son. Entonces pide un ciclo desde para 230 veces. Un for, exactamente. Acá se puso un for de 230. Y bueno, lo que se pide es lo mismo, un promedio, la cantidad por tipo. Vamos a tener que usar uno, dos, tres, cuatro contadores, así como usaban para la nafta, super, con gasoil y demás. Acá vamos a tener que usar para los mecánicos, los industriales, los electrónicos, los de sistemas, ¿sí? Bueno, en lugar de buscar la mayor, el menor, bueno, acá la mayor nota promedio es la misma lógica esa que le mostraba recién de que está en el ejemplo este, ¿no? Acá, buscar el mayor promedio es básicamente esta, exactamente igual. Cambié esto. Ahí. Bien. Eh, Bueno, yo les propongo hacer esto en la media hora que nos queda, porque esto, si ya lo han analizado, lo han visto más o menos así, pensándolo con el enfoque que les acabo de dar, quizá lo pueden resolver mejor y les cambia la solución. Pero hagamos uno, no entiendo. Cuando dice finaliza cuando llega a cero. En este caso, mira, en el caso 24, que dice 424, dice que hay alumnos que están egresando de ingeniería, pero son 230 alumnos, entonces sabemos que son 230, hay que hacer un ciclo repetitivo del tipo for. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad son 230. Pero cuando no sabemos cuál es la cantidad de ciclos o de iteraciones o de repeticiones que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es un while o un mientras. ¿Por qué? Porque acá te dice hasta que sea igual a cero. Pero ¿cuántas veces son? ¿Son 230 tickets? No, no sabemos. Pueden ser 2, 3, 1000, lo que sea. No sabemos cuántos tickets o cuántas ventas va a haber en el día en esta estación de servicio, con lo cual nosotros pasamos a decir la condición es que no sea un cero. Y eso es lo que en lo que tomemos, el dato va a ser acá, cuando yo ingrese el número este, el número cero, ahí vas a cortar el ciclo, ¿sí? Ahora lo hacemos con un ejercicio, para que lo vean, y lo vamos a plantear así. Bien, les traje esto, miren,
Es un ejercicio tipo que ya se tomó en algún parcial, o un poquito más grande, si ustedes lo quieren, pueden sacar una foto, después hacer una captura de pantalla de esto, como para que tengan el enunciado, el ejercicio. Esto es básicamente lo que sería la parte práctica del parcial, un algoritmo con una situación de este tipo. Dice, hay una fábrica de helados, ¿sí? Una fábrica de helado que es similar a lo que veían recién. Se generan órdenes de producción de distintos productos que elaboran tres máquinas, ¿sí? La fábrica necesita saber de cada día un programa de su salida que diga cantidad de órdenes de producción realizada por la máquina uno y la 3, ¿sí? No, no de todas, sino que solo la máquina uno y la máquina 3. Total de unidades, a ver qué se imaginan ahí. Cantidad de órdenes por máquina. ¿Qué se imaginan ahí? Dos contadores. Bien, perfecto, porque dice cantidad y dice por máquina. ¿Está bien? Entonces son contadores. Total de unidades producidas entre todas las máquinas. El ¿Qué se total imaginan ahí? de las unidades. ¿Y qué sería el total de unidades? Un acumulador. Un Un acumulador. acumulador. Perfecto. Y es para todas, entonces no hay que discriminar. Es un solo acumulador que acumularía todo. Porcentaje de órdenes que elaboró más de 20 unidades. ¿Qué dijimos que era un porcentaje? Un contador parcial y Contador un parcial. contador total. Sobre el ¿Sí? acumulador. Claro. Tendremos que contar solo las que tengan más de 20 unidades y esas ver versus el total. ¿Mm? Y por último, nombre del producto correspondiente a la orden con mayor cantidad de unidades producidas, o sea, la que se hizo más cantidad. Una búsqueda mayor, exactamente. ¿Está? ¿Qué se tiene para eso? O sea, estas son las salidas pedidas, ¿sí? Ustedes van viendo que, por ejemplo, el ejercicio es uno solo, pero son cuatro consignas. Un contador, un acumulador y un porcentaje. Y el mayor. Entradas. ¿Cuáles son las entradas para eso? El número de orden, el nombre del producto, la cantidad de unidades de ese producto y qué máquina la hizo. ¿Mm? Máquina uno, 2 y 3. Se deben ingresar órdenes hasta que se reciba un número de orden igual a cero. ¿Qué implica esto? Un while. Un while. Porque no sabemos cuántas órdenes. O sea, ¿se entiende el caso? Vamos por lo primero. Sí, ¿Se entiende el Sí. caso? ¿De qué se trata el caso? sí. Las ventas de una heladería. No, Fábrica de helado. no. Órdenes de producción. De órdenes de producción, exactamente. El caso no es ni de helado, ni de palito, ni de una heladería, son de órdenes de producción. Podrían haber sido de tornillos en lugar de helado. Tornillos y tuercas y arandelas, no sé. Lo que importa son las órdenes de producción, ¿está bien? Quien manda acá el caso se trata de órdenes de producción y dice que las órdenes de producción tienen un número de orden, esos son los datos de entrada, el nombre de lo que se está produciendo, acá podría decir tornillo, tuerca, arandela, en lugar de eso dice palito de crema, alfajor helado, palito de agua, tacita, esos serían el nombre del producto. Cantidad de unidades, cuántas se hizo. Cada máquina hace una cantidad de eso en cada orden de producción y qué máquina es la que hizo esa producción. ¿Está bien? Pero se trata el caso de órdenes de producción. ¿Y cuántas órdenes de producción vamos a tener? No sabemos. No sabemos, porque dice hasta que haya una orden con número cero. Esa va a ser nuestra condición de corte. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que hacer. Bueno, y por último nos pide hacer una prueba de escritorio, que esto es lo que preguntaban al principio. En una prueba de escritorio se les da así. Considere que el número de orden es la uno, la 5, la 9, la 10, la 24, hasta que llega una orden cero y acá se acaba el programa. ¿Está? En ese caso, la primera orden era de palito bombón, que se hicieron 120 palitos, la máquina uno, después se hizo palito de crema,
10, después alfajores, ¿sí? Esto es poner datos de prueba para hacer la prueba de escritorio. Bien, ¿vamos por esto? ¿Se atreven a esto? Yo abrí acá para mostrárselo. Esto lo hacen en lápiz y papel de nuevo. Si ustedes ya sacaron una fotito, por lo menos de esto, para tener la consigna y después practicarla bien, o hacer una captura de pantalla, lo que quieran. Esto vamos al PCIN. Yo abrí acá una pantallita de PCIN que me permite escribir y voy a decir, en este PCIN quiero ponerle repaso. Repaso 2025, que vamos a poner así, no sé. Repaso nivelación. Le voy a poner ahí. ¿Cómo vamos a trabajar acá? Lo que me preguntaban al principio, ¿puedo trabajarlo desde el pseudocódigo o puedo trabajarlo desde el diagrama de flujo? Como quieran. Si vamos al diagrama de flujo, lo veo desde ahí. Ese va a ser mi algoritmo. Después se hace solo, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, hay clases subidas de esta también con soluciones de este tipo, de las que ya están, para que ustedes las revisen también. Bueno, ¿qué voy a decir primero? ¿Qué se hace en un algoritmo? Antes que nada, lo que yo tengo que plantear es cómo va a ser el ciclo, ¿sí? Declarar las variables, van a ser las variables de entrada, ¿está bien? Eso sí, van a ser mis variables de entradas que voy a tener acá. Acá tengo mis variables de entrada que van a ser el número, el nombre, la cantidad y el número de máquina. ¿Está bien? Esas van a ser mis variables de entrada. Yo voy a definir variables de entrada. ¿Ok? Bien, vayamos a definir variables de entrada. ¿Cómo se definen variables de entrada? Bueno, acá yo puedo definirlas directamente eh, con el diagrama. No me salía, perdón. Entonces acá yo puedo poner mi número. eh, pero acá lo tengo que definir, se escribe acá, pero es porque en el PCIN hay que ponerlo, ¿no? Definir número como entero o como número, ¿sí? Fíjense, si yo hago eso y después cierro esto y aplico los cambios en el PCIN, en el pseudocódigo, también me queda definir número como número, ¿sí? Eso es la variable. Si lo quieren, lo hacemos así y acá puedo definir todo lo que yo quiera. Pero también puedo agregar y verlo después. Número, ¿qué más dijimos que iba a tener acá? El número de la cantidad. Can, voy a poner así una cantidad o cantidad para ser más claro. Número, lo vamos a poner así más explícito. Número, no, número, ¿por qué no puedo poner número? Porque es una palabra Una reservada. palabra. Porque es una palabra reservada. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a poner así. Número de orden es el número nomás, cantidad. ¿Y qué otra cosa? El número de máquina. Y máquina, le vamos a poner Mac, así. ¿Sí? Todo eso como número. Cuando digo número, en PCIN y en el papel ustedes también lo ponen como número real, como ustedes quieran, ¿sí? Es eso. Lo que sí tendría que definir distinto sería definir nombre como, en este caso es texto, como texto, o como cadena, como sea. ¿M? Porque va a llevar un nombre literal. ¿Está? Bien, hice esto, hice esto. Lo otro que tengo que hacer a continuación, si me voy al diagrama de nuevo, fíjense que lo que estoy haciendo es dos recuadros de definición de variables, ¿sí? Y eh, sí, vamos a tratar de hacerlo, Joaquín. Eh, y lo que vamos a implementar ahora, lo que necesitamos implementar ahora, antes de hacer otra cosa, a la hora, y esto es un consejo, son tips que yo les doy para que ustedes aprendan a resolver este tipo de problemas. Yo el algoritmo pienso en las variables, que son las variables de entrada, después voy a tener todas las otras variables que dijimos que voy a necesitar un contador, un acumulador, un promedio, un porcentaje, todas esas otras cosas las voy a declarar también, ¿no es cierto? Eh, las voy a tener que definir, después las vamos a agregar, pero lo primero que yo digo es, si tengo estas variables de entrada, ¿cómo va a ser mi programa?
¿A qué se va a dedicar mi programa si dijimos que se tratan de órdenes? ¿Qué ciclo voy a aplicar en mi programa? Y lo primero que tengo que aplicar es eso. ¿Qué ciclo dijimos que tengo que hacer acá? Guay. Un while o mientras, ¿sí? Acá en este caso, yo voy acá y le voy a decir, usted tiene que hacer un ciclo de este, que es el ciclo mientras, ¿está? Entonces, esto es el ciclo que yo tengo que poner acá y decir, esto se va a repetir, ¿sí? Se va a repetir mientras ocurra todo esto. ¿Y cómo hago para condicionar un ciclo de esto? ¿Qué le voy a decir? Que el número sea distinto. El distinto se pone así de cero, ¿sí? No igual o distinto, también se puede poner mayor, menor, depende de la herramienta, pero el no igual con exactamente, así como está en el chat, sirve. Bien, pero para poder que el número sea distinto de cero, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir acá para saber que el número va a ser distinto de cero? Un usuario tiene que tener una entrada La de entrada datos. de datos, claro. Entonces yo tengo que ingresar acá, este es el símbolo de ingreso de datos. Una vez que declaré la variable, yo tengo que decir, pero tengo que ingresar el número, ¿sí? Tengo que leer el dato. Entonces ingresame el número. Y yo después pregunto si es igual a cero o no, es distinto de cero. Bueno, supongamos que es distinto de cero. ¿Qué voy a hacer? Y todo lo que me pida acá, todo lo que me pida acá. Entre otras cosas, ¿qué otras cosas voy a hacer? Leer la cantidad, leer la máquina, leer el nombre, todos esos datos van a ser parte de lo que yo voy a seguir haciendo acá. ¿Me van siguiendo todo esto? Pero más allá de Sí. todo lo que pida, para que después vuelva a saber si es un número cero, ¿qué voy a tener que hacer sí o sí? Doble entrada. ¿Qué sería la doble entrada? Volver a poner que Volver a ingresar el leer número. el número, exactamente. Esto es el ABC de mi programa. Esto es el ABC de mi algoritmo. Si no entendí esto, mi algoritmo no va a funcionar nunca. ¿Sí? Esto quiere decir que voy a hacer n órdenes, voy a tener n órdenes hasta que el número de orden sea cero y ahí va a terminar. Esto es la lectura de mi lógica de algoritmo. Lo vamos a ver en pseudocódigo y lo vemos así. Yo voy a decir, yo voy a leer un número y mientras haga todo lo que yo tenga que hacer, ¿sí? No importa, hacer, yo voy a poner acá, creo que así se comentaba esto, hacer cosas, hacer cosas. ¿Qué cosas? No sé, todo lo que me pida. Yo ahí tengo que hacer cosas, pero mi lógica va a ser así. Voy a leer un número, si ese número es distinto de cero, hago esas cosas, vuelvo a leer otro número, y si es distinto de cero, sigo haciendo cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea un cero y termine. Esta lógica no la podemos dejar de hacer, ¿está? Y debería ser por lo que tienen que empezar, a plantear cuál va a ser el ciclo básico para mi programa. La otra sería que yo diga, che, vamos a tener 100, entonces en lugar de hacer un mientras, ¿qué hago? Un for Informe. y lo hago para 100. Y esas cosas las hago 100 veces. ¿Se entiende? No importa qué cosas, pero lo hago 100 veces. ¿Mm? Esto es lo crítico, lo importante para saber, es decir, entendieron a hacer la lógica de un programa. ¿Mm? No importa de qué se trata, no importa si me piden el promedio, el porcentaje, el mayor, el menor, no importa qué. Pero esto, si no funciona así, no va a andar, si no está planteado así. ¿Se entendió ahora a qué se refería con que hacer hasta el código cero o hasta el número cero? Este es el ciclo. Esto es lo que no podemos dejar de hacer. Bien, ahora vamos por lo otro, lo que me pedían. Me pedían la cantidad, dice, cantidad de órdenes de la máquina uno y 3, ¿sí? Para saber la máquina uno y 3 y la cantidad que tengo que tener. Un contador. Y pero antes Dos saqué la máquina acumuladores. y antes, ¿qué voy a tener que hacer? Leer, leer la entrada de datos, claro, leer la cantidad y leer la máquina. Leer el tipo de máquina. Claro, tengo que leer esas cosas, ¿está? Tengo que leer la máquina.
Y si además la máquina me dice que esta para leer la máquina, usted la tiene que hacer que sea uno 2 3 no puede ser la máquina 4 la máquina 0 la -8 no, tiene que ser uno 2 tres. Entonces acá también tengo que tener una validación. Eso, en este caso creo que no lo piden, porque no dice validar los datos de entrada, ¿sí? Dice máquina entre uno y 3 inclusive, no dice validar, pero si ustedes quieren validar esto lo tienen que hacer con un do while, ¿m? Con un hacer mientras o repetir mientras. ¿M? Eh, y eso es lo que me va a implicar cómo lo valido, ¿está? Eso lo pueden hacer o no, no hay problema, también está desarrollado eso en material. Pero vamos por lo concreto, lo que me piden. Entonces ahí me dice, lea la cantidad, lea la máquina, ¿y qué me falta leer también? Tengo que ingresar todos los datos. Leer nombre. ¿Mm? Leer nombre. Bien, y ahora sí, digo, ¿para qué leo todo eso? Me pedían un contador, entonces acá lo vamos a definir como real. Yo le puse número, ¿se acuerdan cómo le puse número? Y acá me lo transformó en real. Y le puse texto y acá me lo puso carácter. Bueno, esto es lo mismo, no cambia. Ustedes lo definen de la manera que sea. Vamos a poner acá un contador C, ¿de qué me preguntaba esto? De la máquina uno. Uno y Contador tres. máquina uno. Así, le voy a poner cortito, contador máquina uno y contador máquina 3. ¿Eso es lo que me pedía? Sí. Cantidad de órdenes de la máquina uno y 3. Cantidad de órdenes de producción. Bien. Entonces, esos van a ser contadores. ¿Qué dijimos que eran los contadores? Profe, Sí, discúlpeme, tengo dos preguntitas. A lo mejor, o sea, si yo estoy haciendo, si estoy definiendo, ¿no? Los reales, por ejemplo, y yo sí. cuando estoy haciendo el código, o cuando estoy escribiendo el pseudo en hoja y papel, en hoja y lápiz, digo, me olvido de definir alguno, lo puedo poner abajo, abrir otro, definir y poner Sí, otros. sí, sí, No sí, pasa eso nada no, con no hay eso. problema, no pasa nada. Quédense Y tranquilos. otro, Eso pueden hacer una llamadita si se olvidaron y decir, me olvidé de agregar una variable. Eso lo van haciendo, bien. no hay problema. O van Y dejando otra espacio y pregunta. si no le alcanza lo aclara. Eso no hay problema. Y otra, y otra pregunta es que, por ejemplo, si yo tengo en el enunciado, como tenemos en ese, que por ejemplo, ahí está, por ejemplo, la cantidad, ¿no? La cantidad siempre tiene que ser positiva, pero no lo aclara en el enunciado. Hace falta que hagamos la validación, o sea, el if, haciendo que la No, cantidad sí o sí sea, no hace si no lo falta. aclara, como dice, como ahí que dice uno y tres Claro, inclusive, ahí sí lo no, aclara, pero si no lo aclara, no hace falta. no hace falta, pero si la hacen no está de más. ¿Sí? Si Bien. la hacen no está de más. Exactamente. Bueno, sí está y es importante decir, si yo voy a usar dos contadores, defino el contador, inicializo los contadores, ¿recuerdan? Y después hay que incrementarlo. ¿Dónde los incrementó? Con condición. Acá dentro del ciclo. Y acá sí tengo que empezar a poner condiciones. ¿Qué voy a poner como condición? Acá la condición, ¿cómo se pone? Esta es la situación de acá. A ver, ¿cómo es esto? Pone acá. Sí, ahí va. Sí, ¿qué cosa? Si la máquina, si la máquina, perdón, es igual a uno, O, entonces, no, sí, está. ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? El contador de máquina uno va a ser igual a qué cosa? Al contador de máquina uno Más uno. más uno. ¿De acuerdo con eso? Sí. Bien. Y lo hacemos sencillo porque vamos por parte, ¿no? Esto que le decía yo, top-down, de lo general al particular, estamos resolviendo esta. Vamos por esta. Porque si tenemos esto, miren que tenemos 15 puntos. Ya tenemos 15 puntos por haber hecho el ciclo while. Ya tenemos 15 puntos por haber hecho el ciclo while. O sea que a un 2 llegamos. Ya es algo. ¿Estamos? Tenemos que llegar al 6. Hay que lograrlo. Tengo eso. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si es máquina uno puedo poner un if
anidado, como se dice, un if dentro de otra if o un si dentro de otro si, o puedo hacer si sencillo también, no se compliquen tampoco. Si máquina es igual a 3, entonces mi contador de máquinas 3 va a ser igual a contador de máquinas 3 más 1. ¿Cómo lo ven ahí? Sí, Ya resolví Bien. los dos contadores. ¿Por qué? Los declaré, los inicialicé y los estoy incrementando dentro del ciclo en cada caso que corresponde. Si es máquina 1, cuento el contador 1 y si es máquina 3, cuento el contador 3. Si es máquina 2, no me dice nada, no pregunto nada. Casi que llegamos al 2, che, sí. Pero, ¿qué le faltaría? Para dejar cerrado y que estos 15 puntos me sumen. Estos 15 puntos que dice acá, usted con esto gana 15 puntos. ¿Qué me faltaría? Puedo usar un segundo, una múltiple, sí, sí. La salida, muy bien, perfecto. Porque yo debo, todos los contadores, recuerden esto, y parte del teórico, por eso se los decía al principio, deben estar declarados, inicializados, incrementados y luego hay que mostrarlo. Ahora, se declaran y se inicializan antes del ciclo, se incrementan durante el ciclo, pero se muestran cuando. Después del ciclo. Después del ciclo, cuando termino de contar, porque hasta que no termine de contar no sé cuántos son. Entonces acá voy a decir, mostrar, creo que era esto, sí, mostrar, y acá le puedo poner, esto era con comillas dobles, creo que sí, la cantidad de máquina uno es, dos puntos, dejo un espacio, comillas, coma, y ahí le pongo el contador de máquina uno. ¿Está bien? Ahí sí, mostré una salida que dije, bueno, estoy mostrando. Y si hago el famoso copy-paste, control C, control V, y le digo el de la máquina 3 sería el otro, porque me pedían los dos totales. Y cambio eso. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, esto que acabamos de hacer es lo que tenemos que hacer con cada cosa, ¿sí? Y si ustedes hacen esto, dicen, bueno, ya armamos el ciclo, lo primero que hay que hacer es armar el ciclo. Después ir salida por salida. Esta me sale, la tengo fácil, la de los contadores. La del total, capaz que también. La de porcentaje no me acuerdo, no sé, bueno, la dejo para después. Me pongo con esta otra y vamos haciendo por partes, ¿sí? Esta es la idea de que ustedes hagan esta mecánica, esta metodología, ¿sí? Eso que habíamos visto en el teórico de hacer top-down, de lo general a lo particular. Este problema es no es un problema, es un problemón. Pero bueno, lo vamos haciendo por parte y vamos achicando el pánico. Vamos tomando esto primero, que ya me salió, entonces ya sumo una parte. Y esta que no me sale, bueno, después la veo si la resuelvo. Por ahora me alcanza con esto. ¿Mm? Bien, vamos por la otra. Total de unidades producidas entre todas las máquinas. Acá era que dijimos que íbamos a tener acá. Un total. Le pongamos así. Total. El total también va a ser un número real y si es un acumulador, como dijimos, totalizador, va a ser total inicializado también en cero, antes del ciclo. ¿Está bien? ¿Y qué hay que hacer en el ciclo? Total más uno. Total igual No, a igual a total total. más, Cantidad. Más más total. 1. Más ¿Qué era cantidad. esto? Esto era un acumulador, un totalizador, no un contador, ¿no? Este no es más uno, es más cantidad. ¿Qué cantidad? Esta que se ingresó acá. ¿Cuáles serían? Y la primera vez va a decir 120, la segunda vez va a decir 10, la tercera vez va a decir 50, después 200, después 40. Tiene que sumar todo esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que sí, tiene que hacer. No tienen que hacer más uno, porque si no sería contador. ¿Mm? Entonces, el total de unidades producidas entre todas las máquinas, no importa de qué, si son palitos, bombones, alfajores, dice el total. Entonces, todo eso, el total, que sería la suma de todas las cantidades. Defino un acumulador, inicializo un acumulador antes del ciclo, lo incremento
durante el ciclo. ¿Y qué me falta hacer? Pero Mostrarlo. Mostrarlo. Mostrarlo Mostrar sale. al final del ciclo diciendo el total de unidades, bueno, producida, qué sé yo, es dos puntos, espacio, le doy una comilla, coma, y ahí le pongo la variable total. ¿De acuerdo con esto? Profe, sí. Y ahí vamos de nuevo. ¿Cuánto sumamos esta vez? Sumamos 15 más, y así. ¿Estamos? Entonces se dan cuenta que si hacemos por parte, los problemas son menores, no son tan complicados. Empezamos a ver por parte. Profe, una consulta. ¿No Diga, deberíamos darle valor a la cantidad? ¿la cantidad? ¿Cómo? Sí. ¿Ve? Como ahí, como estuvimos poniendo en, por No, porque ejemplo, es el un dato que variable se ingresa. Es un dato que se ingresa. Yo le defino la cantidad como una variable, pero esa variable no tiene un valor inicial. Le ingresa al usuario. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Esos datos son los Perfecto. datos, el número de máquina, la cantidad, el nombre, todos esos datos son los que va a ingresar el usuario. De Ah, todos los bueno. datos que ingresa el usuario, ¿cuál es el que me importaba más a mí? El número, porque en función de eso era cuando va a acabar mi lógica, ¿no? Cuando el número sea cero. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Profe, Sí, otra pregunta. ¿Yo podría usar el más igual en vez de poner, sí, se me ocurre ahora, también. ¿se puede usar el más igual? Se puede usar, eso ya es pseudocódigo, o sea que se entiende. Esto es una cuestión Bien. de lógica. El más igual ya es una implementación más técnica de programación, ¿sí? De Bueno, código. entonces, era para Pero saber si lo puedo usar o no. Si sí, no, no sí, lo sí, uso. se entiende, sí, no hay problema, no hay problema. ¿No? Lo que pasa es que Bueno, el distinto es si vos pones más igual uno o más igual cantidad, y eso va a estar bien, mal. ¿Está claro? Eso bien. es lo Más que va a igual cantidad. cambiar. Ok, No si me lo pone más igual o total, igual a total, más. ¿M? Si pone más igual, bien. lo importante es que no me vaya a poner uno acá. Eso. Claro, cualquier cosa. Bien. ¿M? Bien. Vamos con el que sigue, el porcentual. ¿Qué era el porcentaje? Las que se elaboraron más de 20 unidades. Más de 20 unidades. Más de 20 unidades, entonces, ¿qué tendré que hacer? Si la Preguntar, cantidad es igual a menos, claro. ¿Y para eso qué me hacía falta? Un contador. Sí, sí. otra variable. Un contador, está bien. Un contador de las que son más de 20, pero también me hace falta un contador total. ¿Tengo un contador total? No, Sí. no Ah, no. tengo un contador total. Tengo solamente el de máquinas uno y máquinas 3. El de las dos no la estoy contando. Entonces tendré que hacer un contador total, ¿sí? Y un contador de las que tienen 20. ¿Me siguen la idea? Sí. Quiero que me digan ustedes, porque dice el porcentaje de órdenes en las que se elaboró más de 20 unidades, ¿sí? La cantidad de órdenes. Yo tengo que contar órdenes. Entonces yo para contar órdenes tengo que tener un contador de órdenes. Vamos a poner un contador, voy a poner así, C20, un contador de 20, ¿m? Las que hicieron más 20. Y si es un contador, voy a poner contador 20, C20 igual a cero. Pero también voy a tener que tener un contador total, dijimos. ¿Mm? Esto de poner códigos así mnemotécnicos son no más que eso, ¿no? Mnemotécnicos. Pueden usar un C total, un C tot, qué sé yo, algo que represente lo que a ustedes más o menos los lleve a decir, estos son todos contadores, hay que inicializarlos y definirlos. ¿Ok? Tengo un C20 y un C total para poder calcular mi porcentaje. ¿Cómo se calcula un porcentaje? Sigo a continuación, dejo eso como estaba acá y digo, el porcentaje era un contador total. Bueno, entonces pongo, así como puse el total, pongo el C total, va a ser igual al C total más, epa, digo mal acá, C total igual al C total más uno, porque este es contador, ¿ok? Y después tengo que contar los de 20, pero para contar los de 20 ahí sí tengo que preguntar, ¿qué cosa? Si
si se tuvo Cantidad más cantidad de 20. es mayor, y ven, acá es una expresión de comparación o de relacional. Si es mayor a 20, mayor que, ¿m? Entonces, entonces, lo que tengo que escribir acá sería que el contador de 20 va a ser igual al contador de 20 más 1. ¿Cómo lo ven? Conté todos y conté solo los que tienen más de 20. ¿Y ahora qué tendría que Ahí, hacer? perdón, profe, tiene que ser C20 igual a C20. Puso C0. Ah, perdón, sí. Seguro esto después lo pone mal. Bien, es eso, sí. Profe, ¿el C total a qué se refería? A la cantidad de todas las órdenes que voy a tener en total. No Claro, las solo de la órdenes. máquina 1, de la máquina 3, sino en total. Lo puedo sacar de otro modo también. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Tengo dos contadores ahora. ¿Y qué dijimos que me pide? Un porcentaje. ¿Qué era un porcentaje? Calcular el porcentaje ahora. Comparar el Era total con los que... Acá donde me habían tirado regla de tres, me habían dicho cualquier cosa. Y yo digo, bueno, está bien, listo, no hay problema. Pero esto termina siendo la cantidad parcial sobre la cantidad total por 100. ¿Pero dónde lo hago esto? Bien, Francisco, fuera del ciclo. Porque una vez que termine de contar, ¿cuándo termino de contar? Cuando se acaban las órdenes, al final, ¿sí? Entonces, cuando termino de contar, acá, antes de empezar a mostrar, le voy a decir, bueno, ahora calculame el porcentaje, pero para calcular el porcentaje, ¿qué tendré que hacer? O muestro directamente acá. Puedo mostrar todo eso. O uso otra variable, ¿sí? Uso otra variable y muestro el total. Si uso otra variable, tendría que definir otra variable acá que sería el porcentaje. Porcentaje. Esa no hace falta que la defina acá, no la inicializo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá le voy a dar valor, le voy a decir, el porcentaje va a ser igual a el contador de 20 sobre el contador total por 100. Ese va a ser el porcentaje. Así, ¿está bien? Y después tendré que mostrar. ¿Qué muestro? Y el resultado. Porcentaje. El resultado de esto. Podría haber hecho directamente, mostrar y entre paréntesis haber hecho el cálculo directamente. El porcentaje eh, es dos puntos, sí. Ustedes le ponen, ¿no? Todo el zarasasasa, el piripipí que tiene que condecir con lo que se pregunta. El porcentaje de órdenes de producción mayores a 20 es, dos puntos, porcentaje. ¿Ok? O sea que esto me resuelve el otro problema. ¿Está claro? Sí, ¿Lo van Sí. viendo así por partes? sí. Bien. Y vamos al último. El último que dice, nombre del producto que corresponde a la orden con mayor cantidad de unidades producidas. ¿Qué me pregunta acá? ¿Cuál es el producto que más se produce? Mayor cantidad, ¿sí? Lo que tengo que buscar es la mayor cantidad. Es decir, si yo, miren, vengan acá a la prueba de escritorio. Yo digo la mayor cantidad. ¿Cuál sería la mayor cantidad acá? 200. 200. 200. ¿Y yo qué tendría que decir como respuesta a esta consigna? Lo que más Palito se de agua. hicieron son palitos de agua, Ujú. ¿está bien? Entonces, pero yo para saber que el mayor son los palitos de agua, tengo que ir preguntando por las cantidades. ¿Me siguen? Sí. Entonces, lo Pero, que profe, la tengo, impresión ahí sería, o sea, el resultado tiene que ser palito de agua. palita de agua, exacto. No, no me piden que diga 200, me piden que diga Claro. palito de agua. También me podrían haber dicho cuál fue el número de la orden, 10. ¿Y qué máquina le hizo? La 3. Me podrían haber preguntado cualquiera de estas cosas, pero yo tengo que quedar parado acá. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? ¿Y en base a qué? En base a la cantidad. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces Sí. Sí. acá sí vamos a usar la bandera, como dicen ahí, y eso me va a decir, y la bandera, miren, para generalizarla la podemos poner así.
Mi bandera siempre va a ser un número, por lo general, o puede ser booleana, también lo pueden definir, pero va a ser el primero o el primer, ¿sí? Primero. Le pongo el primero, ¿sí? ¿No? El primero. Y el primero no es cadena. El primero es cero. ¿Lo quieren poner booleano? Le ponen el primero es verdadero y después va a ser falso, como quieran hacerlo. Lo que tengo que definir ahora, además, ¿sí? De ser mi primero, ¿sí? Tengo que definir qué quiero comparar. ¿Qué tengo que comparar? La cantidad, ¿no es cierto? ¿Y con qué voy a comparar la cantidad? Con otra Con variable el, que sea mi my count. Miren cómo lo escribí, ¿no? Esto se llama nomenclatura en camello. Escribir variables sin dejar espacio, ni guiones, ni cosas raras, simplemente resaltando con mayúsculas cuando yo quiero resaltar otro parte. Pero como me piden el nombre, yo voy a escribir mi my nom también. Entonces voy a tener las dos variables, el my count y el my nom. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces, vamos al final de esto. Ya había resuelto esto del porcentaje, ahora estoy con el... ¿Qué pasa si es primero? Si primero es igual a cero, entonces, ¿qué quiere decir? Vas El a valer primero. 1. El primero. ¿Y qué tengo que hacer con el primero? Lo primero que hago es ponerle un uno. Perdón. Lo primero que hago es cambiarle el cero. ¿Qué le cambio? Le pongo un uno, un 10, un 200. Mientras no sea cero, es la primera vez y nunca más va a ser primero. ¿Me siguieron? ¿Y qué hago la Sí. primera vez? Vas ¿Cuál a es mi hacer el mayor mayor nom. cantidad? ¿Mi mayor cantidad cuál es? My count va a ser igual a cantidad, la primera. Y my nom, El nombre. el nombre. profe, Doble. ¿no sería también una opción definir myCant como cero y decir si myCant es cero, entonces asignarle el valor de cantidad? Sí, Y te también ahorras. es un artilugio que depende de las cantidades que yo voy a tomar. Se pueden tomar otras cosas. También podría haber preguntado por este contador total. Si el contador total estaba en cuánto. Cero. No, acá en uno, porque ya lo conté. Ah, ¿Eh? bueno, sí, antes lo sumó, claro. Lógicamente acá ya se contó, entonces si el contador es uno, quiere decir que este es el primero. También podría haber usado ese. Puedo usar, lo importante es que yo use un indicador, una bandera, algo que me indique que esta es la primera vez que ocurre y que esto no va a pasar más. ¿Por qué? Porque después voy a poner, si no, y si no, ¿qué voy a tener que hacer? Que Hacer compare otro. la cantidad con Volver a el comparar que si mi cantidad, me preguntaba si Es era mayor o mayor que menor. la mayor. mayor. Mayor que mi MyCan, entonces Entonces, cambio de valores. ¿Qué cambio de valores? Exactamente El esto. myNum. Vamos de sí. nuevo, copy paste, control C, control V y hago lo mismo. ¿Cómo lo vieron? Esto que hicimos acá, lo van a ver en el dibujito acá. Fíjense, esto que hicimos acá, buscar el primero y después comparar. Esto acá es la misma lógica que ustedes tenían acá. El primero lo hago esta vez, cambio la variable, cambio la bandera, cambio el primero y después comparo. Exactamente el mismo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué me Bien. falta? Profe, yo tengo una duda. Diga. Em, Cuando vamos a hacer el algoritmo, ¿es necesario que pongamos arriba de todo o en cada paso que si tengan que ingresar un dato, ingrese tal dato, digamos? No, no, Imprimir tanto como eso. esto, así, tanto como esto también, sí, la cantidad es, ingrese la cantidad de la orden, ingrese el número de orden, ¿sí? Sean claros, sean prolijos, nada más, tampoco es para tanto. ¿Mm? Ok. Bien. Sí, ahí vamos con la salida. La salida que me falta es decir, bueno, ¿cuándo muestro?
Che, esto lo podría haber hecho, voy a cortarlo de acá, corto de acá, ah, ah, para un cacho, para un cacho porque me va a desordenar esto de nuevo. Bien. Corto esto de acá. Miren, una cosa para aquellos que usan PCIN y demás. Hacer algo saludable como esto es copiar el código, guardarlo de vez en cuando, por si las moscas, control C, hacerlo, qué sé yo, hasta en un bloc de notas, ¿sí? Un bloc de notas y pegarlo al código. Lo tengo por acá, mirar. Aunque sea pegarlo el código así en un bloc de notas, sirve para después no perder lo que estoy haciendo por las dudas, ¿no? Después se recupera esto. Bien, pero vamos con esto. Yo quería cortar de acá esta parte y decir, bueno, después de las cantidades fue el porcentaje y después del porcentaje viene mostrar diciendo el nombre de mayor cantidad, cantidad es, dos puntos, comilla, ¿y qué muestro acá? MyNum. MyNum. ¿Ok? Sí. Y se acabó el caso. Se acabó el caso. ¿Sí? Se acabó el caso. Llegamos a los 80 puntos. Llegamos a los 80 puntos que nos pedía el caso. Nos falta hacer la prueba de escritorio. ¿Cómo se hace la prueba de escritorio? Y en la prueba de escritorio, acá yo tengo que poner el contador de máquina 1. Acá tengo que poner el contador de máquina 3. Hay que Acá tengo poner que todas las poner el variables. C total, el total, el C20. Todas las variables que yo usé las tengo que ir declarando acá. ¿Me siguen? Entonces yo después tengo que decir, en la primera vuelta, ¿cuánto sale el C1 y el C3 y el C total y el C? Bueno, entonces acá yo digo, el C1 en la primera vuelta, cuando la máquina cargue, lea todo eso, lo que va a estar leyendo es orden número 1, ¿es distinta de 0? Sí. Entonces lee 120. ¿Qué máquina es? Es la máquina 1. Entonces acá la máquina 1 que estaba en 0 cuenta 1. Y la máquina 3 sigue en 0. Y el contador total, y es 1. Y el total acumulado, y son 120, que es la que sumaba la cantidad. ¿Me va siguiendo en esto? ¿Vendió más de 20? Sí, entonces el contador de 20 también es 1. ¿Ok? Vamos con la segunda pasada. Tengo que seguir poniendo todas las otras variables, ¿no? La segunda pasada dice, es de la máquina 3. Entonces el contador 1, ¿cómo queda? Queda en 1. El contador 3, acá suma 1. El total suma Uno. 2. Y el total de este acumula más 10, o sea que acá va en 130. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se puede aprobar porque te quita 20 puntos. En este caso, por ejemplo, era un 80-20. La Por prueba las de dudas creo que puso escritorio, 3 donde debería ir uno en CM3, sí, en la acá máquina. debería ir 1. Bien, pero sí, no hemos desaprobado gente porque no hagan la prueba de escritorio. Se ha desaprobado gente porque la prueba de escritorio, que a veces es una tontera, suma 20 puntitos, que si le faltó por acá, bueno, los rescatan haciendo esto, por lo menos. ¿Mm? El tema es que sumen 60%, exactamente. ¿Es contador de 20? ¿Este es mayor de 20? No, tiene 10 nomás, entonces el contador este queda en 1 nomás. Y así, eso es lo que tengo que ir completando. Y al final acá, cuando es 0, ¿qué voy a calcular acá? Acá que me va a quedar el my can. Y acá me va a quedar el my El, nom. to- Y el así. total sería Y el también me último falta cero. no, el porcentaje. El porcentaje también me falta y así, ¿sí? Ustedes tienen que ir poniendo todo, a ampliar en la hoja, van poniendo todas las columnitas que haga falta para seguir poniendo. Entonces el MyCan, la primera vez, ¿cuánto es la mayor cantidad? 120. ¿Está bien? Y este, después va a haber uno mayor, ¿cuál es el nombre? Bombón. ¿Sí? Bombón. ¿Y esto cómo va a seguir? Y va a seguir igual, 120, 120. 120, acá es 50, entonces sigue el 120, hasta que llegue este, que va a ser el 200. Acá va a cambiar.
Y acá este 40 no, va a seguir en 200. Entonces voy a terminar diciendo, ¿y cuál era? Acá cambio este de 200 dice palito, y ahí es donde va a cambiar y voy a terminar con el 200 que es los palitos de agua. ¿Ok? ¿Se Una entiende? pregunta, ¿es necesario Sí. poner todas las variables? Por ejemplo, también en la bandera. Sí. O, Sí, está. sí. Todas las variables que ustedes declaren, todas las variables que ustedes declaren acá, ¿sí? Tienen que estar definidas y estar utilizadas para saber qué es lo que termina mostrando, qué termina mostrando esta, todas las variables. ¿Me siguen? O sea que van a tener, y eso depende, por ejemplo, depende de la cantidad de variables que han utilizado. Podrían haber utilizado lo que yo les dije. En lugar de usar una bandera, podría haber utilizado este contador total. Entonces me ahorré una bandera, no tengo que declarar una bandera. Cada uno lo hace como quiere, pero lo importante es que tenga la lógica. Mi pregunta va también poner, no sé, lo de, no, ya está ahí puesto, no, lo de cantidad, nombre de máquina, nombre, el número de Sí, orden, todas esas cosas. esto Pero lo ya está damos después, no, ya nosotros. está puesto ahí, sí, sí, está Esto bien. lo damos nosotros porque le decimos, hagan la prueba con estos datos. No inventen ustedes, háganlo con estos datos. Lo único que tienen que poner es qué variables inventaron ustedes y darle valores a sus variables. ¿Está claro? Y ver cómo terminan al final. Bueno, eh, miren, les dejé ese caso, les muestro este también, saquen fotos, copien, tomen. eh, Profe, una consulta sí. antes que salga de este ejercicio. En ese caso, por ejemplo, el porcentaje, ¿dónde iría? Porque Una cada columna una se más, produce escritorio una en el columna cero más y y se pondría recién al final, cuando está en cero acá. recién en el cero ponemos Claro, esos datos que estarían afuera del ciclo exactamente. del repetitivo. Ahí está. Porque todo Ok. esto va dentro del ciclo y el porcentaje recién al final del ciclo toma valor. Claro, porque estaba pensando en el cero, se repetirían los mismos datos que en el Claro, último que renglón, por ejemplo, claro. pero el porcentaje recién se pone al final, Ujú. después de todo esto. Y mientras Está bien, tanto no le pusiste nada, exactamente. Sí. claro, está bien. Bueno, les digo, a ver, para que tengan otro ejemplo tipo parcial y lo practiquen también. Este es otro. ¿Cuál es la diferencia? Que acá son 100 nadadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia con esto? Que hay un Que ciclo conocemos for. el Es número un de... desde para. Es un desde Por. para, exactamente. Un ciclo for, un desde para, pero vamos de nuevo. A ver, total de metros de estilo pecho. Cuando los estilos son uno crawl, dos pecho, tres espalda, cuatro mariposa. O sea que si es estilo 2 un contador para pecho. Cantidad de nadadores que hicieron mariposa. Si es estilo 4 contador para mariposa. ¿Se entiende? O sea, vamos de nuevo. Es paso a paso, parte por parte. ¿Qué es un promedio? Acumulador sobre contador. ¿Qué tengo que acumular? De todos los nadadores, dice acá. Entonces voy a tener acá y un acumulador general y un contador general, ¿sí? ¿Qué tengo que acumular todos los metros? Contar todos los metros, sumar todos los metros y contar la cantidad de nadadores. Y después, el nadador que nadó la mayor cantidad de metros, ¿qué sería eso? Lo mismo que hicimos con los palitos de agua recién acá. ¿Sí? Una variable que diga el mayor metro y que me muestre el nombre y el número del nadador. Mire, acá, ¿qué tendría que hacer acá? Número y nombre del nadador que hizo la mayor cantidad de metros. ¿Qué tendría que tener? Una variable que sea my metros, para ir buscando la mayor metros, pero a su vez tener el my nombre y el my número para ir guardando el mayor nombre y el mayor número del que hizo los mayores metros. ¿Se entiende Y esto? hacer la bandera. Y la bandera, sí. Pero las lógicas son iguales, digamos, siempre van a ser iguales. ¿Tá? Hacer un contador, hacer un acumulador, hacer un promedio, hacer un porcentaje, hacer un mayor o un menor, las lógicas van a ser iguales. Lo importante es que interpreten la consigna y que sepan cómo se resuelve. ¿Tá? Estos son ejemplos. Bueno, tomen nota, saquen fotos de este también, así lo practican, que son tipo parciales. Esto, miren, no me acuerdo en qué año tomamos esto, pero son ejemplos de parciales de lo que tienen que hacer ustedes. Eh, y lo que puedo hacer ahora, para hacerla más fácil, así ustedes también lo toman, esto que tengo acá en el PCIN, miren, vamos a hacer algo ¿Puedo grande. hacer Sí, una preguntita más ahí diga. con ese? El número de orden no tendría que estar dentro del while, porque pide que una de las entradas sea el número de orden.
Está dentro del while. El Está primero está fuera. fuera, pero los otros están adentro. Ah, lo pregunta al final. Perfecto. Pero adentro, exactamente. Bueno, a ver, escuchen. Veamos, vamos a ver si lo pongo acá en el chat. Si le, si me deja. Sí, ahí fue. Miren, si copian el chat, ya tienen el proyecto hecho, lo ponen en PCInt y les tiene que dar exactamente eso. Y acá con dibujito, como lo piden, ese sería el dibujito del PCInt. ¿Sí? Parecido a lo que tienen ahí en el apunte, ¿no? Las lógicas, de nuevo, son iguales. ¿Está? Sean prolijos, hagan por partes, vayan haciendo eso así como se lo fui mostrando yo. Primero, definir cuál es el ciclo que van a usar, después ir definiendo las variables, ¿sí? Y mostrando. ¿Tá? Profe, ¿Qué pasó? ¿tendrá algún consejo por el tema de hacerlo en papel? Uno, como dijo usted, va resolviendo punto por punto ¿Sí? y quizás por no dejar el espacio suficiente, yo me imagino a futuro, no dejar el espacio suficiente en la hoja Sí. y empiezo a querer agregar, ¿cómo hago yo para ser prolijo en ese sentido, e ir resolviendo paso por paso? Bueno, a ver, si quieren armen el ciclo, fíjense que este es un ejemplo de parcial típico, o sea que mucho más que esto no van a tener en una hoja. Mídanse en esto cuando entran en una hoja y si querés poner la parte que fuera del ciclo, ponerlo, ir mostrándolo en otra hoja al lado, ponele. Entonces vas haciendo lo que queda por fuera del ciclo en la hoja del lado y hacer la parte del ciclo dentro de la misma hoja y las variables deja un espacio arriba como para ir poniendo variables, pero mirá, las variables se definen en dos líneas. Y después esto también lo pueden ir haciendo, acá PCInt te deja uno al lado uno abajo del otro, pero ustedes lo pueden ir haciendo uno al lado del otro, también en un recuadro. No hay problema por eso. ¿M? Muy bien, O muchas sea, gracias, profe. o sea, podríamos hacer Yo como un quería hacer una consulta. cuadradito con cada variable con su asignación. Claro, fíjate que acá, a diferencia de esto que te hace un cuadradito por cada variable, vos podés hacer un gran cuadrado para todas las variables. Y chao. Y ahí vas metiendo toda la variable que... Lo importante que es de todo eso, que tengan consistencia. Quiere decir que las variables queden definidas, no utilicen cosas que no existen por acá y que les llamen con el mismo nombre también, ¿no? Que no sean variables que digan cant y pusieron cantidad. Sean consistentes. Ponen cantidad, cantidad en todo lado. Ponen cant, cant en todo lado. ¿Se entiende? Eso es consistencia. Solo que limitamos cantidad de entradas. Claro, el for se utiliza solo cuando sabemos la cantidad de iteraciones que vamos a hacer. Cuando no sabemos la cantidad de iteraciones que vamos a hacer, el ciclo siempre es este. Y siempre de esta manera. La primera vez se lee antes del ciclo, se hace todo lo que nos piden y luego se vuelve a leer. Antes del fin, ¿no? Fíjense que acá en el mientras, acá está el mientras y el fin mientras se vuelve a leer antes de que termine el fin mientras, ¿no? ¿Está claro? Bien, ¿qué más? Bueno, me estiré unos minutitos, pero creo que sirvió y que sumó para que lo puedan cerrar más o menos. Eh, Hagan esos ejercicios ahora que lo entendieron mejor, el 423, el 424, todo eso que tienen en la guía, son del tipo parcial, estos son tipo parciales, exámenes de esto que estamos haciendo de nivelación, así que este ha sido un ejemplo típico de un parcial anterior, del año pasado, o del anterior, no me acuerdo cuál, pero tienen estas cosas. Dale, lo pongo para que saquen y tomen nota de un ejercicio nuevo. Sáquenle la fotito, hagan captura de eso para que tengan un ejercicio más para practicar. Y el viernes lo hacemos, pero en lugar de nadadores lo hacemos con corredores. Estaría buenísimo. Bueno,
Vemos. A ver qué otra cosa o si lo hacemos en lugar con nadadores, con nadadoras. No sé. Pero sería más o menos lo mismo, ¿no? Profe, ¿tiene Bueno, la resolución de actividad para ver después cuando lo haga cada uno cómo le salió? ¿de este? No, no. Sí, ese. Lo acabo de plantear con ustedes al otro. ¿Lo pudieron copiar del chat? No, no dejaba copiar, va, al menos a mí no me dejó. No. A ver. No, a mí tampoco. Lo pasaron al grupo. Ah, bien, bien. Alguien lo pasó al grupo. Ah, bueno, Bueno, está. porque si no, también hacemos fotitos, por lo menos. A ver, achicamos esto y hacemos fotos para que lo puedan, para que lo puedan capturar a todo. Sacamos un par de líneas acá que están de más y que lo puedan mostrar a todos. Sí. Si no lo pueden mandar como archivo, creo. Pero eso sí no creo que me lo dejé. Hay un apartado ahí que es como para subir archivo, pero no sé cuántos se puede subir. Bien, a ver, lo que sí vamos a hacer ahora va a ser detener la grabación. O subir el bloque de notas. Capaz que eso sí.